Evelyn, una humilde anciana, nunca imaginó que sus hijos venderían su casa y la abandonarían en la calle un día. Sus hijos no anticiparon su madurez al enseñarles una lección que nunca olvidarían. El dinero puede no traer felicidad porque frecuentemente es la fuente de disputas y peleas familiares, algunas de las cuales pueden tener graves consecuencias para los seres queridos. La conmovedora historia de hoy tuvo lugar en la ciudad estadounidense de Dallas, pero los nombres de los involucrados han sido cambiados para garantizar su seguridad y privacidad. Evelyn, una madre y abuela de más de 70 años, vivía en una casa simple y acogedora, y a pesar de prodigar amor a sus hijos, se sorprendió al descubrir hasta dónde podía llegar su codicia. Sus hijos, Charlie y Sofía, que ya tenían sus propias familias, estaban pasando por dificultades financieras y decidieron vender la casa de su madre. Al principio, ella no estuvo de acuerdo, pero después de muchas conversaciones, entendió la situación y se dejó persuadir por sus hijos. Ellos le explicaron que no lo harían si no estuvieran en problemas financieros, y ella finalmente cedió. Evelyn respira hondo en su hermoso jardín y mira al cielo, pensativa y melancólica. Su hija Sofía le dijo que solo necesitaba llevar lo esencial y que 2 bolsos pequeños serían suficientes. Aunque a Evelyn le entristecía pensar que cuando otras personas compraran la casa, todos sus muebles serían desechados, su hija la consoló diciendo que estaría mucho mejor viviendo con ellos y ya no sola en esa casa, que se había vuelto triste y solitaria tras la trágica muerte de su esposo. Mientras empacaba sus cosas, Evelyn comenzó a mirar a través de viejos armarios que no había abierto en décadas y encontró un regalo de boda sin abrir, un hermoso juego de té de porcelana. Sabía que no cabría en su maleta, pero no quería tirarlo, así que se lo dio a su hijo recién casado, Charlie. Charlie la agradeció brevemente y arrojó la delicadamente envuelta caja de cartón al maletero. Después de esto y el estrés de la mudanza, su madre le preguntaba constantemente dónde estaba su regalo, pero él cambiaba de tema y decía que estaba en almacenamiento. La anciana razonó que su dura actitud se debía a una cabeza llena de problemas y facturas por pagar, así que no le insistió y trató de olvidarlo. Después de que pasó un tiempo, la casa de Evelyn se vendió debido a la alta valoración del mercado inmobiliario de la región. La anciana se mudó primero con su hija Sofía, quien logró acomodarla en una pequeña habitación de su casa que su esposo usaba como oficina. Como estaba destinada al trabajo, el lugar no era muy cómodo. No podía meter todas sus cosas, así que tuvo que comprar algunos armarios para guardar sus fotos y ropa. Al principio, todo iba bien. Evelyn parecía estar acostumbrándose a la casa y se levantaba temprano para comprar pan en la panadería y preparar una mesa de desayuno para que todos pudieran comer antes de salir al trabajo. Pero lo que había sido un paraíso pronto se convirtió en una pesadilla. El esposo de Sofía ya no podía trabajar cómodamente en su oficina. Y la presencia constante de su suegra allí comenzó a irritarlo. Se quejaba con su esposa casi todos los días, exigiendo que le devolvieran su oficina y diciendo que quería que esa mujer saliera de su casa lo antes posible. Sofía también estaba tensa. Temía que su matrimonio se viera afectado, y parecía que cualquier cosa que hiciera su madre irritaba a la joven. Cuando alcanzó su punto de quiebre, llamó a su hermano Charlie y le gritó: «Esto es demasiado para mí, no puedo soportarlo más. Ahora es tu turno de acoger a mamá, por favor, ven a buscarla». A Evelyn solo le dijeron que se iría de la casa para vivir con su hijo mayor. Nadie ni siquiera le preguntó qué quería o si tenía un lugar preferido. La trataron como si fuera incapaz de tomar sus propias decisiones, lo que la hirió profundamente. Nunca quiso que sus hijos la vieran como totalmente dependiente de otros. Al contrario, siempre vivió sola y tranquilamente. Nada fue lo suficientemente malo para que la anciana pensara que no podía empeorar. Cuando se mudó con su hijo, la situación empeoró aún más. La esposa de Charlie resultó ser una tirana que odiaba vivir con la anciana. La anciana pasaba todo el día prácticamente confinada en su habitación, como si fuera una prisionera. Evelyn se armó de valor, avergonzada, le pidió a su hijo si podía comprarle una pequeña televisión, pero su hijo dijo que no tenía dinero extra, dejándola extremadamente aburrida todo el día. La esposa de su hijo era extremadamente celosa de su hogar y posesiones y ni siquiera dejaba a Evelyn entrar en la cocina para ayudarla.
También escondía el control remoto de la televisión y a veces ni siquiera llamaba a Evelyn para la cena, sino que le llevaba platos de comida listos a su habitación. Charlie escuchaba quejas diarias de su esposa, quien afirmaba que su madre siempre se interponía y la molestaba con todo. Él solo asentía y hasta comparaba a su madre con un fantasma que deambulaba por la casa con una expresión de lástima y culpabilidad en el rostro. Su esposa se reía de la terrible comparación y le decía que se lo había advertido: te dije que esto no funcionaría. Si solucionas esto rápido, te prometo una de esas noches. Después de unos días de reflexión, llama a su hermana Sofía, quejándose de su madre y diciendo que no podía quedarse allí ni un día más y que era hora de que ella volviera a casa. Sofía no quería que su madre volviera allí, especialmente porque la anciana había pasado tan poco tiempo con su hermano, así que rechazó y sugirió una alternativa: la pondremos en un asilo de ancianos para ahorraros a ambos el problema. Pero Charlie inmediatamente se negó, afirmando que no gastaría una gran suma de dinero cada mes para dejarla en esa situación. Sin embargo, Evelyn podía escuchar casi toda la conversación desde su tranquila habitación. Era imposible para ella contener las lágrimas. La señora se dio cuenta de que había cometido un gran error al permitirles vender su casa. Evelyn no sabía qué hacer, así que metió sus pertenencias en 2 bolsos y salió sigilosamente de allí, esperando que nadie notara su ausencia. Regresa a su antiguo vecindario para revisar su casa porque no tiene a dónde ir. Toda su casa ya había sido demolida, y otra había sido construida en su lugar, sin dejar rastro de que la señora había vivido allí toda su vida. Evelyn estaba a punto de empezar a llorar cuando escuchó una voz familiar llamarla por su nombre. Elizabeth, su antigua vecina, corrió hacia ella y rápidamente la invitó a tomar té y pastel. Evelyn estaba aturdida. Su expresión perpleja y las ojeras preocupadas, acompañadas de un latido rápido del corazón, revelaban la profundidad de su angustia. Su antigua vecina siempre había sido muy educada y elegante y se encargó de ayudar a la mujer a calmarse antes de preguntarle qué estaba pasando. Tenían unos 2 años de diferencia de edad, pero la vecina mayor se veía mucho mejor. Evelyn había envejecido rápidamente desde que dejó su antiguo vecindario, su piel estaba terrible y su cuerpo ya no respondía como antes. Evelyn finalmente se calma y comienza a contar su historia. Dice que sus hijos no querían vivir con ella y que nunca había escuchado una palabra amable de ellos durante el tiempo que estuvo con ellos. Se dio cuenta de que su presencia les molestaba. Esto no era vida, sino un infierno que nunca parecía terminar. Y, a pesar de que nunca habían sido tan cercanas, Elizabeth sintió un fuerte sentido de solidaridad. No te preocupes, querida, tus hijos te han abandonado, pero yo no lo haré. Puedes contar conmigo. Además, algún día podría ser yo la que necesite ayuda. La antigua vecina luego menciona una habitación de invitados en su patio trasero que su hijo construyó porque, incluso después de mudarse, todavía quería pasar tiempo con su madre y dormía allí en sus visitas casi semanales. Evelyn inicialmente se negó a aceptarlo, creyendo que estaba pidiendo demasiado a alguien que no había visto en mucho tiempo. Aún así, Elizabeth la convence y lleva a la anciana a su nueva habitación. Evelyn decide no decir nada a sus hijos. La habían herido profundamente, y ya no quería que supieran dónde estaba. Después de 3 meses, las mujeres se dieron cuenta de que tenían mucho en común. Vivían juntas tranquilamente, compartiendo las tareas, viendo telenovelas y comenzando un pequeño jardín para cultivar las mismas hierbas que Evelyn tenía en su antigua casa. El hijo de Elizabeth, James, estaba encantado de que las dos compartieran un hogar. Disfrutaba viendo cómo podían hacerse compañía y visitaba siempre que podía. Las dos tenían almas tranquilas y corazones llenos, olvidando sus problemas y dolores. Durante una cena, el hombre finalmente se enteró de la trágica historia de Evelyn y de cómo sus hijos la habían echado. Le pareció terrible. ¿Cómo podía alguien tratar a su madre con tanto desprecio? Decidió tomar medidas. Tenía un amigo de toda la vida que trabajaba para un gran bufete de abogados y le contó la historia por teléfono. Su amigo lo sorprendió al decirle que esto era más común de lo que pensaba y que, si la anciana quería, sería un caso fácil de resolver. Una vez alcanzado el acuerdo, los hijos estarían obligados a pagar a la señora una pensión mensual.
James rastrea a los dos ingratos a través de las redes sociales y decide llamar a la hija menor de Evelyn, Sofía. El hombre afirma tener noticias sobre su madre, pero solo puede dárselas en persona. Les da la dirección, y Sofía y su hermano Charlie llegan al lugar 2 horas después. Se sorprenden al ver a su madre sentada en la mesa, comiendo un pastel y bebiendo café, como lo ha hecho todas las tardes desde que se mudó con Elizabeth. Los dos casi saltan hacia atrás, pero sus expresiones de sorpresa se transforman en enojo. ¿Así que estabas viviendo aquí con extraños mientras pasamos días buscándote?, dijo Sofía con enojo. Elizabeth, que estaba en la cocina en ese momento, estaba indignada al saber que sus hijos solo habían buscado a su madre desaparecida durante unos días después de que habían estado viviendo juntas durante más de 3 meses. Elizabeth no pudo contenerse e hizo algo de lo que luego se arrepintió, intervino, calificando a Sofía de monstruo e ingrata. Los ánimos estaban tan caldeados que los hijos de Evelyn ni siquiera notaron al segundo hombre en la habitación, el amigo abogado de James. Interviene para desescalar la situación y les dice a los hermanos que cometieron un grave error al chantajear y convencer a su madre para que vendiera su única propiedad. Les pregunta qué los impulsó a vender la casa construida y mantenida durante décadas por su madre y su difunto padre sin que ni un solo centavo fuera para la anciana. Sin embargo, no estaba preparado para la respuesta. Enfurecido, Charlie exclama: «Esa casa también era mía. Tengo hijos que criar y no te debo explicaciones. Necesitaba expandir los negocios de mi empresa, y si todo salía bien, con el tiempo podría comprar una casa más grande y llevarme a mi madre», dijo Sofía. Charlie agarró su abrigo y se dirigió a la puerta. «Firmó la venta de la casa y no tienes forma de demostrar nada. Me voy», exclamó mientras abría la puerta. Con todos atónitos y el aire espeso por la tensión, el abogado abrió su chaqueta y sacó una grabadora. Pausó la grabación, rebobinó la cinta unos segundos y reprodujo con precisión la última frase de Charlie. Charlie y Sofía se llenaron de miedo. La señora Evelyn se levantó de su silla e interrumpió la escena antes de que el abogado pudiera continuar. Hizo una pausa por unos momentos para reflexionar. «Hace 55 años comenzamos a hacer realidad nuestro sueño», finalmente dice, con la voz temblando de emoción. «Usamos todos nuestros ahorros para comprar ese terreno, lo que nos obligó a dormir en una tienda de campaña improvisada durante los primeros meses. Al principio fue divertido. Solo había 3 casas, pero era un área nueva que atraía a parejas jóvenes como nosotros que querían formar una familia. Tu padre era el mejor carpintero de la ciudad. Sabía que podía encontrar suficiente trabajo por aquí. Y entre trabajos, construimos gradualmente nuestra propia casa. Ojalá pudieran haber visto el orgullo en los ojos de su padre cuando finalmente se completó la casa 2 años después. Era tarde en la noche. Estábamos en el jardín, apreciando cada detalle. Ese fue el momento ideal para revelar que estábamos haciendo realidad 2 sueños. Charlie, la casa estaba lista y tú estabas en camino dentro de mí. Todavía puedo sentir el abrazo que me dio tu padre en ese momento hasta el día de hoy». Charlie ya no podía contener las lágrimas a estas alturas. La señora continuó. «Y tú, Sofía, cuando supimos que estabas en camino, tuve la audacia de sugerirle a tu padre que nos mudáramos. Él lo tomó como una ofensa y volvió al trabajo. Y para cuando naciste, ya habíamos ampliado la sala de estar y construido una nueva habitación, todo en preparación para la pequeña estrella de papá, como te llamaba. Aunque la casa fue construida con nuestra sangre, sudor y lágrimas, tu padre y yo prometimos que en el fondo, les pertenecía a ustedes y que podían hacer lo que quisieran con ella. Por supuesto, me sorprendió cuando me pidieron que vendiera la casa. No estaba preparada y tuve que pensarlo durante unos días. Finalmente, decidí que no tenía otra opción más que cumplir y honrar mi promesa a tu padre. Estoy segura de que él haría lo mismo si estuviera en mi posición. Por lo tanto, no hay necesidad de procedimientos legales. Lo único que me queda por hacer es aceptar que nuestra historia familiar estuvo aquí una vez y ahora se ha ido». El silencio ensordecedor que siguió al discurso de Evelyn fue aterrador, nadie pudo hablar. Charlie y Sofía simplemente bajaron la cabeza y dejaron que las lágrimas, imposibles de contener, fluyeran. Evelyn los abrazó y el sol se puso suavemente, como si fuera testigo del final de un gran ciclo.
Si te gustó la historia, por favor suscríbete y deja un me gusta y este otro vídeo que aparece ahora probablemente también te conmoverá. Que tengas una buena sesión y nos vemos en el próximo vídeo.